La biblioteca del North Haven College olía a polvo, libros viejos y lluvia. Hazel Meredith estaba sentada ante el enorme escritorio de madera, introduciendo metódicamente los datos en el catálogo. El nuevo lote de libros requería una atención especial. Entre ellos había ediciones raras del siglo XVIII, y cada entrada debía hacerse con la máxima precisión. La luz de la lámpara de mesa creaba un acogedor círculo dorado, más allá del cual la biblioteca se sumía en la penumbra. Era en tardes como esta cuando Hazel amaba especialmente su trabajo. El silencio, el susurro de las páginas, el crujido de una vieja silla, todo ello creaba una atmósfera especial en la que se sentía protegida del mundo exterior. El teléfono vibró, un mensaje de su hija. «Mamá, estoy en casa de Lily, haciendo un proyecto de química. Estaré allí a las 9». Hazel sonrió. Audrey siempre había sido responsable, y no había por qué preocuparse por ella. A sus 15 años, parecía incluso más serena que algunos adultos. Terminó el último libro, un tomo andrajoso de Tennessee Williams, y miró el reloj. Eran las 9. Ezra debía de haber vuelto del trabajo y probablemente ya estuviera esperando para cenar. Últimamente se quedaba hasta tarde trabajando en su novela. La casa olía a café. Obviamente, Ezra había llegado después de clase. Había una nota en la mesa de la cocina escrita con su letra descuidada. «Fui a un café a trabajar en un texto. Llegaré tarde. Besos». Hazel suspiró. Solía escribir en casa, pero ahora estaba cada vez más desaparecido en algún lugar de la ciudad. Encendiendo la tetera, sacó una carpeta de informes de biblioteca sin terminar. Para terminarla necesitaba una grapadora, que solía estar en el cajón del escritorio de Ezra. Su despacho estaba en el primer piso, una pequeña habitación con vistas a un viejo arce. Hazel abrió el cajón superior del escritorio. La grapadora no estaba allí, pero bajo una pila de borradores había una carpeta brillante con el logotipo de la inmobiliaria. No tenía intención de leerla, pero sus ojos se fijaron en los números. La cantidad le resultaba extrañamente familiar. Con manos temblorosas, Hazel sacó los documentos. El contrato de compra de la casa en la costa de Maine, el pago inicial, los extractos bancarios. La cantidad era exactamente la misma que el dinero de la cuenta de educación de Audrey. Entre los papeles había una foto de una casa blanca con vistas al océano. En el reverso de la foto estaba escrito: «Nuestro futuro nido, te quiero, P». Sus ojos se oscurecieron. Hazel se hundió en la silla de su marido, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. P. Claramente no era ella. Se sintió mareada, las náuseas le subieron a la garganta. La última página del contrato tenía una fecha de cierre de 7 días. Hazel no pegó ojo aquella noche. Estaba tumbada en el dormitorio que compartían, escuchando la respiración constante de su marido, que había regresado pasada la medianoche, y por primera vez en 20 años de matrimonio se sintió como una completa extraña en su propia casa. En su cabeza había retazos de recuerdos, cómo habían ahorrado aquel dinero, negándose todo, cómo soñaban con enviar a su hija a una buena universidad. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol pintaron de rosa las paredes del dormitorio, Hazel tomó una decisión. Ya no se quedaría callada, pero debía proceder con cautela. Solo disponía de 7 días. Aquella noche los recuerdos llegaron en oleadas, y Hazel se permitió sumergirse en ellos por completo. Otoño del 98, un seminario de literatura en el viejo edificio de North Haven. Estaba sentada junto a la ventana cuando un tipo alto, moreno y con una chaqueta vaquera desgastada entró en el aula. Ezra Meredith, la estrella emergente de la facultad, el favorito del profesor Dunning. Ese día estaban estudiando a Salinger. Ezra hablaba de metáforas y símbolos con tal acaloramiento que parecía a punto de estallar en llamas. Su pelo rubio le caía sobre la frente y sus ojos brillaban de entusiasmo.
Después del seminario, la alcanzó en el pasillo y le preguntó si quería hablar de su nueva historia tomando un café. En una pequeña cafetería al otro lado del campus, Ezra le leyó lo que había escrito. Inexpertos, ingenuos en algunos puntos, pero con una sinceridad punzante. Hazel también escribía poemas y relatos cortos, pero era demasiado tímida para mostrar su trabajo, y lo compartía todo: planes, sueños, ideas. Hablaba de la gran novela que escribiría. Su primer beso tuvo lugar en la biblioteca, entre las estanterías de clásicos americanos. Ezra la estaba ayudando a estudiar para un examen sobre Faulkner, y de repente se inclinó hacia ella y la besó. Por la sorpresa, Hazel dejó caer el libro y se rieron durante largo rato, intentando hablar en un susurro. La boda se celebró justo después de la graduación. Los padres de Hazel estaban en contra. Pensaban que era necesario ponerse de pie primero, pero ¿quién podía resistirse a sus ojos ardientes y a sus promesas de un futuro maravilloso? Pasaron la luna de miel en un minúsculo piso alquilado, comiendo pizza barata y leyéndose en voz alta. Los primeros años fueron difíciles pero felices. Hazel consiguió trabajo en la biblioteca. Ezra enseñaba literatura en la universidad local y escribía por las noches. Cuando nació Audrey, apenas llegaban a fin de mes. Ezra seguía trabajando en su gran novela y Hazel se encargaba de todo lo demás. Sus propios poemas se fueron cubriendo de polvo en un viejo cuaderno. Más tarde, se dijo a sí misma, ahora es el momento de apoyar a Ezra. Corrigió sus manuscritos, discutió las líneas argumentales, lo consoló tras los rechazos de los editores. Su promoción en la biblioteca tuvo que posponerse. Alguien tenía que cuidar de la pequeña Audrey mientras él asistía a seminarios literarios. Todos los años Ezra empezaba una nueva novela, seguro de que esta sería la que le traería el éxito. Hazel había aprendido a adivinar su estado de ánimo por el sonido de sus pasos. Cuando subía las escaleras con rapidez y facilidad, significaba que tenía un buen día. Cuando era lento y pesado, era mejor no hablar de literatura. Poco a poco, su mundo se redujo al tamaño de su pequeña familia. Uno a uno, sus amigos desaparecieron de su vida. No había tiempo suficiente para reunirse. El curso de escritura creativa con el que había soñado se quedó en un sueño. Todas sus energías se gastaron en mantener un hogar acogedor, donde la gran escritora pudiera crear en paz. Tumbada sin dormir, Hazel recordó de repente con claridad el momento en que se sintió falsa por primera vez. Fue 5 años atrás, cuando oyó a Ezra hablando con un colega. «¿Mi mujer?», había dicho con una risita. «No es más que una bibliotecaria, pero al menos la casa siempre está limpia y la cena siempre está en la mesa». Entonces se tragó su resentimiento. Después de todo, ¿no había elegido este papel, ser la sombra silenciosa detrás de él? Ahora, contemplando la oscuridad del dormitorio, Hazel pensaba en cómo él había pasado de escritor esperanzado a soñador narcisista, y ella de aspirante a poeta a cómoda ama de casa con un trabajo seguro. En algún lugar de su mente había rabia, no solo hacia él, sino hacia sí misma. Por dejar que sus sueños se desmoronaran, se convirtieran en polvo como los poemas de un viejo cuaderno. Por la mañana, Ezra se fue a trabajar como de costumbre, la besó en la mejilla y prometió volver para cenar. Hazel lo vio entrar en su coche y se fijó por primera vez en que su vieja chaqueta de tweed había sido sustituida por una nueva, con una lujosa insignia de plumas en el ojal. Después de esperar a que se marchara, Hazel se sentó ante su ordenador. Conocía la contraseña. El día de su boda, una elección tan predecible. El buzón se abrió y su corazón latió más deprisa. Los correos electrónicos de Blue Harbor Publishing ocupaban la parte superior de la bandeja de entrada. La editora Paige Donovan estaba entusiasmada con el nuevo manuscrito de Ezra y estaba concertando citas para discutir los detalles.
La correspondencia se volvía más personal con cada carta. Tu novela es preciosa y tú también. Estoy deseando conocerte. Esta casa está hecha para nosotros. Hazel las leía metódicamente, como estaba acostumbrada a leer documentos en la biblioteca, tomando notas en su cuaderno. Paige Donovan resultó ser una mujer joven. Encontró su foto en la página web de la editorial. Después de comer, Hazel se tomó un descanso del trabajo por primera vez en 15 años. Subió a su viejo Ford y aparcó delante de la universidad. Ezra salió a las 3, pero no se dirigía a casa. Su Volvo plateado cruzó la ciudad hasta la moderna editorial. Hazel esperó media hora. Entonces vio salir a Esdras con una mujer pelirroja. Subieron al coche de él y condujeron hacia el paseo marítimo. Se detuvieron en el Wave Café y Hazel observó cómo tomaban una mesa junto a la ventana. Miró a su acompañante como una vez la había mirado a ella en la biblioteca de la universidad. Por la tarde telefoneó al bufete de abogados Marks y Fielding. La recepcionista la citó con un abogado de familia. El nombre que figuraba en el auricular era Elinor Prescott. A la mañana siguiente, Hazel se sentó en el austero despacho frente a una mujer de mirada penetrante. Elinor Prescott escuchó su historia sin interrumpirla, limitándose a tomar notas en su cuaderno. Así que utilizó la cuenta de educación de su hija sin su conocimiento, aclaró la abogada, revisando los documentos que había traído. Su tono era profesional, sin demasiada simpatía, y eso ayudó a Hazel a mantenerse firme. Se trata de un delito grave. ¿Cuánto tiempo lleva abierta la cuenta? Hazel habló de 10 años de deducciones mensuales, de cómo ella y Ezra habían planeado enviar a Audrey a una buena universidad. Elinor asintió, sin dejar de tomar notas. Tenemos que actuar con rapidez, pero con cautela, dijo la abogada, cerrando su cuaderno. Lo primero es reunir pruebas de su malversación e infidelidad. Registra todos sus movimientos, guarda los recibos, copia la correspondencia. Y lo más importante, que no sepa nada todavía. Al volver a la biblioteca, Hazel se sintió extrañamente tranquila. Años de trabajo con catálogos y documentos le habían enseñado a ser meticulosa. Ahora, esas habilidades le serían útiles para una tarea muy diferente. En casa, sacó un cuaderno nuevo y anotó cuidadosamente todo lo que había aprendido a lo largo de los días. El tiempo corre en su contra. Solo quedan 5 días para cerrar el trato. Pero ahora tenía un plan, y por primera vez en mucho tiempo no se sentía una víctima de las circunstancias, sino una persona preparada para actuar. Después del trabajo, Hazel condujo hasta la casa de su hermana en las afueras. Cordelia vivía en una casa pequeña con césped verde y columpios que habían quedado de cuando su hijo era un bebé. Su sobrino era ahora un veinteañero que iba a la universidad en la costa oeste. Cordelia la recibió en la puerta, alta, enérgica, con canas prematuras en el pelo oscuro. A diferencia de Hazel, que siempre intentaba pasar desapercibida, la hermana mayor irradiaba confianza. Hacía 5 años que había pasado por un divorcio difícil y había salido victoriosa. «Has adelgazado», comentó Cordelia mientras abrazaba a su hermana. Su cocina siempre olía a productos recién horneados y té de hierbas. Hazel se sentó en una silla junto a la ventana, el mismo lugar donde se había sentado cuando había venido a apoyar a su hermana durante su divorcio. «He encontrado los papeles», empezó Hazel, y su voz tembló traicioneramente. Sacó una carpeta con copias de los papeles y se lo contó todo, lo de la casa, lo del dinero de Audrey, lo de la joven de la editorial. Cordelia escuchaba en silencio, con los dedos agarrando con fuerza la taza de té. «¿Sabes qué fue lo más duro de mi divorcio?», preguntó Cordelia cuando Hazel hubo terminado. «No los papeles en sí ni la división de bienes. Lo más difícil fue reconocer que mi matrimonio había muerto mucho antes de que yo decidiera ponerle fin». Se levantó y sacó una gruesa carpeta del estante superior. «Aquí está todo lo que pude utilizar entonces».
Extractos de cuentas, fotografías, notas de conversaciones. Estaba preparada para la guerra, pero fue esa preparación la que hizo que James optara por la paz. Pasaron las 2 horas siguientes elaborando un plan de acción. Cordelia le enseñó a su hermana qué documentos debía reunir primero, cómo grabar correctamente las conversaciones, qué decirle a su hija. La clave es ser proactiva, repitió. ¿Recuerdas a Marta de tu trabajo?, preguntó Cordelia de repente. Su marido también era escritor, o mejor dicho, creía que era escritor. Durante 20 años, ella pagó las facturas mientras él trabajaba en su gran novela, y luego la dejó por una estudiante de arte. Dijo que Martha no le entendía. Hazel recordó la historia. Entonces había simpatizado con Martha, pero en algún lugar de su mente estaba segura de que a ella nunca le pasaría. Ezra es diferente, tiene talento, han construido sus vidas juntos. Tenemos que transferir el dinero. Cordelia interrumpió sus pensamientos. Ahora mismo. ¿Tienes acceso a la cuenta? Hazel asintió. Cordelia sacó su portátil y juntas abrieron la página web del banco. Quedaba poco más de la mitad de la cantidad en la cuenta. El resto ya se había destinado al pago inicial de la casa. «Abre una cuenta nueva», ordenó Cordelia, «solo a tu nombre, y transfiérelo todo inmediatamente». Sus dedos volaron sobre el teclado, ayudando a su hermana a rellenar los formularios. «Ahora ese dinero está seguro. El siguiente paso son las tarjetas de crédito. Cierra todas las cuentas conjuntas». Estaba oscureciendo cuando terminaron con las finanzas. Hazel se sentía devastada, pero extrañamente más fuerte. «¿Sabes de lo que me di cuenta después del divorcio?», Cordelia dijo, acompañando a su hermana al coche. «Que lo más aterrador no es estar sola. Lo que más miedo da es perderte en una relación». De camino a casa, Hazel pensó en los años que había pasado sumergida en la vida de Ezra. Sus sueños, sus ambiciones, su romance. Todo giraba en torno a él. Recordó sus poemas, los cursos que nunca había hecho, los amigos con los que había dejado de hablar. Una nota de Ezra la esperaba en casa. «Hoy hay una reunión importante en la editorial. No me esperes para cenar». En el pasado, una nota así la habría hecho suspirar tristemente y sentarse a trabajar en su manuscrito. Ahora sacó su teléfono e hizo una foto. Todos los detalles son importantes, como había dicho Elinor Prescott. En el dormitorio, sacando sábanas limpias del armario, Hazel encontró el recibo del restaurante olvidado en el bolsillo de su chaqueta. 2 raciones de langosta, vino caro. La fecha era del viernes pasado, cuando él había dicho que trabajaba hasta tarde en la universidad. Colocó cuidadosamente el cheque en la carpeta de pruebas. Audrey llamó por la noche. Estaba en casa de una amiga estudiando para un examen de química. «Mamá, has estado un poco rara estos últimos días», le dijo su hija. «¿Va todo bien?». Hazel miró por la ventana hacia el cielo cada vez más oscuro. «Todo va a ir bien, cariño», respondió. «Te lo prometo». Antes de acostarse, sacó un viejo cuaderno de poesía. Hojeó las páginas amarillentas leyendo las líneas escritas por la chica que había sido una vez. Una chica con sueños y ambición, que creía en el amor y en sí misma. Quizá, pensó Hazel, no sea demasiado tarde para volver a encontrarla. El supermercado Food Line de la calle Maple siempre estaba tranquilo las mañanas entre semana. A Hazel le gustaba venir aquí antes de ir a trabajar. Podía pasear tranquilamente por los pasillos sin que la empujaran otros compradores. Metió metódicamente en su cesta los productos habituales. Avena, que a Audrey le encantaba, té verde, verduras para la ensalada. Se detuvo junto a la estantería del café. Llevaba 20 años comprándole a Ezra el mismo tipo de café. Él le había dicho que solo podía escribir con ese sabor y aroma en particular. Su mano buscó automáticamente el paquete azul, pero Hazel se detuvo. Hoy solo compra comida para ella y su hija. En la sección de bollería fresca, oyó una voz femenina que pedía croissants. Algo en esa voz la hizo volverse.
Una joven pelirroja con un elegante abrigo beige sonreía a la dependienta, la misma que había estado en el café con Ezra, la mismísima Paige Donovan. Hazel caminó lentamente a lo largo de la vitrina, escrutando su reflejo en el cristal. Vivaz, brillante, unos 15 años más joven que ella. El bolso de cuero era claramente de diseño, un fino reloj de oro en la muñeca. Mientras Hazel miraba a su rival, se volvió y accidentalmente le dio un codazo. «Oh, perdón», exclamó Paige. «Estoy tan torpe esta mañana. Te imaginas, no he dormido nada. He estado leyendo un manuscrito estupendo toda la noche». Sus ojos brillaban de auténtico placer. Hazel sintió que las náuseas le subían por la garganta, pero se obligó a sonreír. «¿Trabajas en una editorial?», preguntó en el tono más despreocupado posible. Paige se animó aún más. «Sí, soy editora en Blue Harbor. Y sabes, estoy trabajando en una novela como esta ahora mismo. Es increíble. La autora es una auténtica pepita». Avanzaron lentamente a lo largo de las hileras de productos horneados. Paige habló sin notar los nudillos blancos de los dedos de Hazel aferrando el asa de la cesta. ¿Te puedes creer que enseñe literatura, pero sus propios escritos son algo especial? ¡Qué profundidad de sentimientos! ¡Qué penetración en el alma humana! «Deben de pasar mucho tiempo juntas discutiendo el manuscrito», dijo Hazel, sorprendida por su propia voz tranquila. Paige se sonrojó ligeramente. «Oh, sí, nos vemos mucho. Algunas cosas no se pueden hablar por teléfono o por correo. Tienes que ver los ojos de la persona con la que hablas, sentir su energía. ¿Y a su mujer no le molestan estos encuentros?». La pregunta salió antes de que Hazel pudiera contenerse, pero Paige se limitó a hacer un gesto con la mano. «Oh, ella no tiene nada que ver con la literatura, solo es bibliotecaria, ni siquiera ha leído su novela, ¿te imaginas? La típica ama de casa que no entiende de creatividad». Hazel sintió que le hervían las entrañas. Durante 20 años había corregido sus escritos, descartado errores, sugerido movimientos argumentales, pero ahora escuchaba en silencio a aquella chica quejarse de creatividad mal entendida. ¿Y sabes qué? Paige bajó la voz hasta un susurro conspirativo. Él y yo le hemos echado el ojo a una casa preciosa en la costa, tan acogedora, con vistas al océano, el lugar perfecto para un escritor. Podrías trabajar en la terraza, escuchando el sonido de las olas. «Debe de costar una fortuna», sentenció Hazel. Paige rió despreocupadamente. «Oh, tenía algunos ahorros. Sinceramente, no entro en ese tipo de detalles. Lo importante es que vamos a estar juntos». En ese momento sonó el teléfono de Paige. Lo sacó del bolso y Hazel vio una foto de Ezra en la pantalla, esa en la que sonreía tan encantadoramente con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. «Oh, es él. Lo siento. Tengo que contestar». Paige se animó y se acercó a la ventana. Hazel la miró arrullar por el teléfono y una rabia fría creció en su interior. Ahorros entonces. El dinero que ella y Ezra habían estado ahorrando para la educación de su hija, sus años de duro trabajo que se habían convertido en el lugar perfecto para una escritora. Caminó hasta la caja registradora, pagó y salió al aparcamiento. Se metió en el coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. Sacó el teléfono y marcó el número del abogado. «Señorita Prescott, soy Hazel Meredith. ¿Recuerda lo que dijo sobre las pruebas? Parece que tengo información interesante». Por el retrovisor, vio a Paige salir de la tienda, todavía hablando por teléfono. Subió a su Mini Cooper rojo y se marchó en dirección a la oficina del editor. Hazel miró el reloj. Su última reunión con el agente inmobiliario era dentro de 4 días. Bueno, tenía tiempo para preparar una sorpresa especial para la pareja. Audrey siempre había sido una chica observadora. A los 15 años se daba cuenta de cosas que los demás preferían ignorar, sobre todo cuando se trataba de su madre. Durante el desayuno,
Observó atentamente cómo Hazel cortaba metódicamente la fruta para sus copos de avena matutinos, y había algo raro en aquellos movimientos tan familiares. «Mamá, has comprado un café diferente», comentó Audrey, observando el envase desconocido que había sobre la mesa de la cocina. «Papá se va a quejar». Hazel se encogió de hombros y siguió cortando la manzana. «Que compre la que le guste». Cuando su hija se fue al colegio, Hazel se puso en camino hacia la universidad. No aparcó en su sitio habitual fuera de la biblioteca, sino cerca del edificio de administración. En la recepción, la recepcionista la reconoció. «Señora Meredith, hacía tiempo que no la veía. ¿Cómo está nuestra talentosa escritora?» Hazel esbozó una sonrisa y le tendió una carpeta. «Tenemos que actualizar el expediente personal de Ezra. Aquí está el certificado de colocación avanzada». Mientras la secretaria copiaba los papeles, Hazel se fijó en un sobre que ponía «quejas de alumnos» sobre el escritorio. «Olvidé otro documento en el coche», dijo. «¿Puedo salir corriendo?» La secretaria asintió sin apartar los ojos de la fotocopiadora, que claramente funcionaba mal. Intentaba sacar un papel atascado. Hazel cogió rápidamente el sobre de la reclamación y salió de la recepción. En el pasillo vacío, se apresuró a hojear el contenido. 3 declaraciones de alumnas sobre comportamiento inapropiado por parte del profesor Meredith. Todos los casos habían sido silenciados, pero las fechas y los nombres permanecían. Hazel tomó rápidamente una foto de cada página con su teléfono. 5 minutos más tarde regresó a la recepción. Volvió a poner discretamente el sobre donde estaba y se disculpó ante la secretaria. «¿Se lo puede creer? ¿No lo encuentro? Me lo habré dejado en casa. Lo traeré otro día». Por la noche, Audrey llegó a casa más tarde de lo habitual. Hazel estaba sentada en el salón, hojeando unos papeles que había metido apresuradamente en una carpeta cuando apareció su hija. «¿Estás bien?», preguntó Audrey, tomando asiento a su lado. «Últimamente pareces distinta». Hazel abrazó a su hija, respirando el familiar aroma de su champú. «Mucho trabajo, cariño. ¿Cómo te va en el colegio?» Pero Audrey no iba a cambiar de tema. «Has dejado de preguntar por la aventura de papá. Normalmente siempre te estás preguntando cómo le va con la escritura». El teléfono sonó en la cocina. Era Cordelia llamando. Hazel se apresuró a salir, dejando a su hija en la sala. Audrey la miró de reojo y luego se acercó al escritorio de su padre. Entre los papeles había un sobre desconocido con el logotipo de la editorial. 15 minutos después, Hazel regresó. Audrey estaba sentada en el sofá, fingiendo estar absorta en sus deberes. «La tía Cordelia llama mucho últimamente», comentó con indiferencia. Hazel se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. «Sí, ahora está pasando por una mala racha en el trabajo». Hazel comenzó la mañana siguiente con una visita a la cafetería frente a la universidad. La camarera Jen llevaba años trabajando allí y conocía a todo el profesorado. «SRA. Meredith», se alegró. Hacía mucho tiempo que no la veía. Y su marido viene ahora a menudo con esa pelirroja de la editorial. Una chica tan simpática. Hazel sonrió y pidió un capuchino. «Sí, están trabajando en su libro. ¿Cuándo suelen quedar?» Jen compartió la información con entusiasmo. «Todos los martes y jueves después de las 3. A veces se quedan hasta tarde». «Discute de literatura con tanta pasión», añadió con una sonrisa. En casa, Hazel encontró un recibo de la cafetería en el bolsillo de la chaqueta de Ezra. 2 capuchinos y 2 postres. La fecha era el martes pasado, la hora las 7 de la tarde. Había dicho que tenía una reunión de departamento ese día. Colocó cuidadosamente el cheque en su carpeta de pruebas. Por la noche, Audrey volvió a intentar hablar con su madre. «¿Sabes? Sigues recibiendo notificaciones del banco en tu teléfono. ¿Ha pasado algo con el dinero de la matrícula?» Hazel miró a su hija atentamente. «No te preocupes por eso. Lo tengo bajo control. Pero por la noche,
Tumbada en su habitación, Audrey oía a su madre hablar en voz baja por teléfono. Las palabras «auequí» y «voie» resonaban en el silencio de la casa. Y por la mañana se dio cuenta de que la foto de sus últimas vacaciones familiares había desaparecido de la pared del salón. En la universidad, Hazel siguió recabando información. Una joven ayudante de laboratorio del Departamento de Literatura recordó otros casos en los que Ezra había prestado especial atención a las alumnas. «Pero ya sabes cómo es esto», añadió avergonzada. «La gente creativa es muy emocional». Al final del día, la carpeta de pruebas se había engrosado considerablemente. A falta de 3 días para que terminara el trato con la casa, Hazel sentía que el tiempo se le escapaba de las manos, pero ahora tenía suficiente material para actuar con seguridad. Había una nota de Ezra esperándola en casa. «Reunión importante con el editor. Vuelve tarde». Hazel hizo una foto de la nota y se la envió al abogado. Luego se sentó ante el ordenador. Tenía que comprobar algunas pistas más en su correspondencia de trabajo. Después de clase, Audrey solía ir al Starbucks Café, en la esquina de Maple y Oak Street. Tenía buena conexión Wi-Fi y cómodas sillas para estudiar. Aquel jueves se acomodó en su rincón favorito junto a la ventana, sacó su libro de química y pidió un chocolate caliente. El timbre de la puerta tintineó. Audrey levantó la vista y se quedó helada. Su padre entraba en la cafetería con una mujer pelirroja desconocida. Parecían demasiado cercanos para una reunión de trabajo. Su padre le abrió la puerta, la ayudó a quitarse el abrigo y le rodeó la cintura con el brazo. Audrey se retorció instintivamente en su silla. El respaldo alto la ocultaba por completo de la mirada de su padre. Ezra y su acompañante estaban sentados a 2 mesas de distancia de su hija. Audrey podía oírlos hablar, estaban discutiendo algunas revisiones de un manuscrito, pero sus voces sonaban demasiado íntimas. La mujer tocaba la mano de su padre de vez en cuando, y él la miraba con una especie de adoración que Audrey no había visto en su mirada a su madre en años. En casa, en lugar de estudiar para un examen de química, Audrey se sentó ante el ordenador de su padre. Conocía la contraseña. Desde el día en que nació, él siempre la utilizaba. El buzón se abrió y empezó a leer la correspondencia con una tal Paige Donovan, de Blue Harbor Publishing. Las cartas se volvieron más y más personales a medida que las leía. Frases como «estoy deseando conocerte» y «me inspiras» aparecían entre las conversaciones de trabajo sobre la novela. Adjunta a una de las cartas había una foto de una casa junto al mar, «nuestro futuro nido», como había escrito Paige. Audrey abrió la carpeta de su escritorio. Allí encontró el contrato de compra de la casa, los pagos iniciales y la correspondencia con el agente inmobiliario. La cantidad del pago inicial la hizo estremecerse. Recordaba exactamente cómo sus padres habían hablado de esa cantidad de dinero cuando hablaron de su futura educación. En otra carpeta había un borrador de una novela. Audrey empezó a leerlo, pero enseguida se dio cuenta de que se trataba en gran parte de una historia autobiográfica. El protagonista, un escritor que da clases en una universidad, se enamora de una joven empleada de una editorial. Su esposa es descrita como una mujer aburrida y realista, incapaz de comprender la naturaleza creativa de su marido. Se oye un portazo en el dormitorio de arriba. Su madre ha vuelto del trabajo. Audrey cerró rápidamente todos los archivos y apagó el ordenador. Ahora muchas cosas tenían sentido. El extraño comportamiento de su madre, sus llamadas nocturnas, su repentino interés por las notificaciones bancarias. Por la noche, fingiendo estudiar química, Audrey observó a sus padres. Su madre estaba inusualmente callada, su padre extrañamente inquieto. Hablaba de alguna reunión de departamento, y Audrey recordó cómo hacía solo unas horas lo había visto arrullando a una mujer pelirroja en un café. Por la noche no pudo dormir durante mucho tiempo.
En su teléfono, abrió la página web de Blue Harbor Publishing y encontró una foto de Paige Donovan, editora del Departamento de Prosa Contemporánea, en la página Nuestro Equipo. Joven, brillante, segura de sí misma. Todo lo contrario de su modesta y algo cansada madre. Al día siguiente, Audrey se saltó las matemáticas y condujo hasta la misma casa junto al océano cuya dirección había encontrado en los papeles. Tenía 2 plantas, era blanca y contaba con un gran porche, igual que la foto de la correspondencia. En el buzón ya había un cartel que ponía Meredith, lo que le produjo un nudo en la garganta. Cuando llegó a casa, oyó a su madre al teléfono con una tal Elinor, hablando de unos documentos y unas pruebas. Audrey subió tranquilamente a su habitación, sacó su diario y empezó a anotar todo lo que había averiguado en los últimos días. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer con esa información. En los últimos días, Hazel había elaborado un claro algoritmo de actuación. Todas las mañanas revisaba el correo de su marido y guardaba las cartas nuevas de Paige. Luego comprobaba los extractos bancarios. Ezra empezaba a gastar sumas importantes en restaurantes y regalos. El fin de semana había ido a 3 joyerías donde él había pagado con la tarjeta que compartían. En la última había tenido suerte. La dependienta recordaba haberla ayudado a elegir una pulsera exquisita para una señorita. Elinor Prescott, su abogada, le había aconsejado que anotara todos los detalles. Hazel llevaba un cuaderno especial donde anotaba todos los movimientos de su marido, sus citas, sus llamadas telefónicas. Incluso empezó a tomar notas sobre su estado de ánimo, cómo cambiaba antes y después de las reuniones de trabajo en la editorial. En la universidad continuó su investigación. Después de la historia de la carpeta de denuncias robada, Hazel procedió con más cautela. Se hizo amiga de Marjorie, la secretaria del Departamento de Literatura Inglesa, invitándola a galletas caseras y escuchando interminables historias sobre sus nietos. Poco a poco, Marjorie empezó a compartir cotilleos. Resultó que Ezra no era el primer profesor cuyas relaciones especiales con alumnas había que silenciar. Al mismo tiempo, Audrey hizo sus propias observaciones. Se fijó en cómo su madre recogía metódicamente cheques de los bolsillos de la chaqueta de su padre, cómo fotografiaba documentos en su escritorio, cómo hablaba por teléfono durante largos periodos de tiempo, encerrada en el cuarto de baño. Todas las mañanas Hazel consultaba su correo electrónico en el ordenador de Ezra, sin saber que su hija hacía lo mismo todas las tardes. El jueves Hazel se quedó hasta tarde en la biblioteca, catalogando las nuevas incorporaciones. Audrey estaba sentada a la mesa de la cocina, aparentemente inmersa en un libro de historia cuando regresó su padre. Estaba muy animado y tarareaba algo para sí mismo. La esquina de un sobre rosa asomaba por el bolsillo de su chaqueta. Audrey reconoció el color característico de la editorial Blue Harbor. «¿Cómo va la novela, papá?», preguntó en tono inocente. Ezra se animó. «Oh, cariño, va muy bien. Mi editor dice que podría ser un gran avance». Audrey reprimió el impulso de preguntar qué más decía su editor y volvió a su libro de texto. Al día siguiente, Hazel fue a la oficina del editor. Se presentó como posible autora y concertó una cita para una consulta con un editor junior. Mientras esperaba en la recepción, observó las fotos de los empleados colgadas en la pared. Paige Donovan sonreía desde el retrato, radiante, segura de sí misma, con un puñado de pecas en la nariz. Aquella tarde, Audrey escuchó por casualidad la conversación telefónica de su madre con la tía Cordelia. «Tengo los extractos bancarios», decía Hazel. «Ha retirado casi todo el dinero de la cuenta de Audrey. La última reunión con el agente inmobiliario es dentro de 2 días». Audrey cerró en silencio la puerta de su habitación y abrió el portátil. Necesitaba comprobar si había nuevas cartas en el correo de su padre. El sábado, Hazel propuso inesperadamente a su hija IR de compras.
En el centro comercial se permitió relajarse por primera vez en mucho tiempo. Se probaron sombreros divertidos, bebieron batidos, se rieron de los ridículos atuendos de los maniquíes. Audrey miró a su madre y vio destellos de la mujer alegre y despreocupada que solía ser. Otra nota de Ezra las esperaba en casa. Reunión urgente con el editor. Hazel hizo el gesto habitual de ponerla en su carpeta de pruebas. Audrey fingió no darse cuenta de que a su madre le temblaba la mano. El domingo, Hazel quedó con Elinor en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Audrey la siguió. Ya sabía que Elinor Prescott estaba especializada en procesos de divorcio. La madre y la abogada pasaron 3 horas sentadas a la mesa, extendiendo unos papeles. Por la tarde, Ezra trabajó en su despacho en el siguiente capítulo de la novela. Hazel se sentó en el salón con un libro que no había girado en una hora. Audrey observaba a sus padres desde el rincón donde hacía los deberes. 2 personas en una misma casa, cada una con sus propios secretos. El lunes, Hazel fue de nuevo a la universidad. Esta vez se reunió con el profesor Jenkins, un viejo amigo de la familia. De mala gana, pero a regañadientes, le dijo que el comité de ética ya había investigado 2 veces el comportamiento de Ezra, pero que no había pruebas suficientes. Audrey, mientras tanto, revisó el correo de su padre y descubrió una nueva carta de Paige. Hablaban de planes de futuro, soñando con una vida junto al océano. «Solo queda un poco, amor», escribió Paige. «Pronto seremos libres». Esas palabras hicieron temblar las manos de Audrey. El martes empezó con Hazel descubriendo un recibo de un restaurante en el bolsillo de la chaqueta de su marido. Cena para 2, vino caro, postre. Fotografió cuidadosamente el recibo y lo añadió al resto de las pruebas. Audrey vio cómo su madre escondía el teléfono al entrar en la habitación. Al día siguiente solo faltaban 24 horas para la reunión final con el agente inmobiliario. Hazel pasó la tarde colocando papeles en carpetas. Audrey podía oírla hablar por teléfono con su abogado, discutiendo algún plan de acción. La luz estaba encendida en el estudio de su padre, que trabajaba en una novela sin saber que las 2 mujeres de su casa conocían todos sus secretos. Antes de irse a la cama, Audrey oyó a su madre llorar en silencio en su dormitorio. Quiso entrar, abrazarla, decirle que la conocía y que la apoyaba, pero algo la detuvo. Tal vez el deseo de proteger a su madre de otro dolor, el reconocimiento de que su hija de 15 años también había sido testigo de aquella traición. La mañana empezó como de costumbre. Hazel preparando el desayuno, Ezra corriendo a su primera clase y murmurando algo sobre una reunión importante en la oficina del editor después de clase. Audrey fue la última en bajar a la mesa, picoteando sus copos de avena y observando cómo su padre besaba a su madre en la mejilla antes de marcharse. Aquel gesto tan familiar ahora parecía falso, como una escena de una mala obra de teatro. Cuando sus padres se marcharon, Audrey subió al despacho de su padre. Ya se sabía su horario de memoria. Hoy tenía clases hasta las 2 y luego una reunión con el editor, lo que significaba otra cita con Paige. En el cajón de su escritorio había una pila de hojas impresas, la última versión de la novela en la que había estado trabajando la noche anterior. Audrey se acomodó en la silla de su padre y empezó a leer. La novela se titulaba Segundo Aliento, la historia de un profesor de literatura cuya vida cambia tras conocer a una joven empleada de una editorial. Ya en las primeras páginas, Audrey se dio cuenta de que estaba leyendo una autobiografía apenas disimulada. El protagonista, James Whitmore, enseña en un pequeño colegio e intenta escribir una gran novela. Su esposa, Ellen, antigua alumna aventajada y ahora bibliotecaria, es descrita como una mujer cuyo mundo se ha reducido a las fichas de los catálogos y a las listas de la compra. Audrey leyó estas líneas y por dentro todo le dio un vuelco de rabia. Ellen le recibió en la puerta con la pregunta habitual de si había comprado leche.
En sus ojos no había la chispa que antaño le había atraído. Ahora solo había una fatiga infinita y un reproche silencioso. No comprendía sus aspiraciones, no compartía sus sueños. Sus ambiciones no iban más allá de otro ascenso en la biblioteca. La situación empeoraba con cada página. El padre describía cómo su héroe se asfixia en la atmósfera de la vida burguesa, cómo su mujer sofoca su potencial creativo con su terrenalidad. Audrey recordaba cuántas tardes pasaba su madre leyendo sus manuscritos, cómo abandonaba sus planes para que él pudiera asistir a seminarios literarios. En mitad de la novela apareció ella, Sarah Bright, la encarnación pelirroja de la libertad y la pasión. Audrey leyó con náuseas las arrebatadoras descripciones de las pecas, los ojos verdes y los gráciles tobillos de la heroína. Cada detalle gritaba Paige Donovan. Sarah lo entendía como nadie. No lo veía como un profesor cansado, sino como un genio no reconocido. En su presencia, la gris vida cotidiana del colegio florecía con colores brillantes. Ella era su musa, su inspiración, su oportunidad para una nueva vida. Paralelamente a la línea romántica se desarrollaba una historia con la compra de una casa. El héroe retiraba dinero en secreto de la cuenta de su hija, consolándose de que lo hace por amor verdadero y de que algún día todos entenderán su elección. Audrey sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. Fue especialmente doloroso leer las escenas con la hija del protagonista. Emily, de 15 años, era descrita como una niña mimada, demasiado parecida a su madre en su sentido práctico. El héroe se preguntaba cómo le explicaría su marcha, cómo con el tiempo se daría cuenta de que no se puede vivir en una jaula de convenciones. Casi al final de la novela hay una escena en la que el héroe confiesa a su mujer su relación. Presentó esta conversación como su triunfo. Hélène, debes comprender que el verdadero amor no conoce fronteras. Sarah y yo estamos hechos el uno para el otro. Encontrará su felicidad en el mundo familiar de los formularios de la biblioteca y yo por fin podré respirar. Audrey terminó la última página y se reclinó en la silla. Llovía al otro lado de la ventana. Las gotas caían por el cristal y desdibujaban el paisaje familiar. Pensó en su madre, que había apoyado a su padre todos estos años, creyendo en él, renunciando a sus propios deseos por su sueño, y él había convertido su vida en una caricatura, su amor en un obstáculo para su vuelo creativo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de su madre. Llegaré tarde a la biblioteca, caliéntate la cena. Audrey se imaginaba a su madre sentada en su mesa ahora mismo, quizá hablando con un abogado o reuniendo más pruebas. No sabe que su marido ya ha pintado el final de su matrimonio en su novela. La puerta principal se cerró de golpe en el piso de abajo. Su padre había vuelto. Audrey pudo oírle silbar una melodía, haciendo sonar los platos en la cocina. Probablemente estaba otra vez con Paige, hablando de la brillante novela y haciendo planes para el futuro. Un futuro en el que no había sitio para una esposa devota ni para una hija cuya educación había cambiado por una casa junto al océano. Audrey dobló las hojas ordenadamente y las devolvió a su sitio. Luego abrió su portátil y escribió una breve carta. Querida señorita Donovan, creo que le interesará saber de quién es el dinero que se está utilizando para comprar su nido junto al océano, y algunas cosas más sobre su brillante escritor. No tenía intención de enviar esta carta, todavía no, pero el mero hecho de escribirla le produjo una extraña satisfacción. Quizá había llegado el momento de hablar con su madre y combinar sus dinaciso. Juntos podrían darle una lección al hombre que tan descuidadamente había arruinado sus vidas hablando de gran literatura y amor verdadero. La cita con el agente inmobiliario estaba prevista para la mañana siguiente. Audrey decidió que no iba a callarse más. Se acabó fingir que no se daba cuenta de las lágrimas de su madre y de las mentiras de su padre.
Era hora de pasar a la acción. Aquella mañana, Ezra se quedó a desayunar con su familia por primera vez en mucho tiempo. Su reunión con el agente inmobiliario estaba prevista para las 11 y había cancelado sus clases de la universidad. Sentado a la mesa, habló con entusiasmo de cómo iba la novela, de cómo el editor planeaba una gran tirada. «Creo que deberíamos celebrarlo», dijo sonriendo. «Esta noche iremos a un restaurante en familia. He reservado en la Maison». Audrey sintió que todo le hervía por dentro. Era el restaurante que había visto en los recibos de su chaqueta. Allí había cenado con Paige. ¿El mismo restaurante donde cenó con la señorita Donovan la semana pasada? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. El sonido de un tenedor cayendo cortó el repentino silencio. Hazel se congeló con una taza de café en las manos. «¿Qué has dicho?» La voz de su padre sonaba desacostumbradamente ronca. Audrey sacó su teléfono y abrió las fotos guardadas de los cheques. 2 langostas, una botella de Chardonnay por $200. La elección clásica para una reunión de trabajo con un editor, ¿verdad? Ezra se puso pálido y luego se ruborizó. ¿Me has seguido? Audrey rió con amargura. No solo yo, papá. Y ya sabes que tu contraseña, mi cumpleaños, no es precisamente la forma más segura de guardar secretos. Audrey, Hazel empezó, pero su hija ya no podía parar. Lo sé todo, mamá. Lo de la casa junto al océano, lo del dinero para mis estudios, lo de la aventura. Se volvió hacia su padre. Por cierto, es una gran imagen de mamá la que aparece en tu libro, la mujer cuyo mundo se ha reducido a las fichas del catálogo. ¿En serio? Ezra saltó de la mesa. No tenías derecho a leer el borrador, es privado. Audrey también se levantó. ¿Personal? ¿Robar el dinero de mi casa para una amante no es personal? ¿Describir a tu madre como una aburrida ama de casa que interfiere en tu vuelo creativo está bien? No lo entiendes. Empezó él, pero Audrey le interrumpió. No, no lo entiendes. Mamá te ha apoyado durante 20 años, ha creído en ti. Regía tus letras, cocinaba cenas mientras tú creabas. Renunció a su carrera por la tuya. Y tú, nos cambiaste por la primera pelirroja que te llamó genio. Hazel observaba la escena en silencio, con los dedos blancos por la tensión, aferrando la taza. ¿Cuánto sabes?, preguntó finalmente en voz baja. Audrey se volvió hacia su madre. Lo suficiente. Los vi en el café hace 15 días. Luego revisé el correo de papá, encontré las escrituras de la casa. Eso son cosas de mayores, intentó interponer Ezra. Mamá y yo podemos arreglárnoslas solos. Audrey se volvió bruscamente hacia él. Cosas de adultos. ¿Y robarme el futuro es una decisión de adultos? Escribiste en la novela que tu hija Emily acabará dándose cuenta de que no se puede vivir en una jaula de convencionalismos. Bueno, enhorabuena. Me di cuenta. Me he dado cuenta de cómo eres en realidad. El timbre del teléfono cortó el aire. Paige. Ezra se llevó automáticamente la mano al bolsillo, pero Audrey fue más rápida. «Hola, señorita Donovan», dijo en el auricular. «Soy Audrey Meredith. He estado leyendo la novela de papá. Me ha gustado especialmente la parte de la casa junto al océano que vas a comprar con mi dinero para la universidad». Ezra se abalanzó hacia su hija, intentando arrebatarle el teléfono, pero ella retrocedió. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Audrey, para ahora mismo». La voz del padre temblaba de rabia. «¿Que pare qué, papá? ¿Decir la verdad? ¿O debo esperar a que lo describas maravillosamente en tu novela?» Hazel finalmente se levantó de la mesa. «Tengo todo el papeleo junto», dijo con calma. «Extractos de cuenta, cheques, fotografías. Tengo una reunión con el agente inmobiliario dentro de 1 hora. Creo que le interesará saber el origen del dinero para el anticipo». «No te atreverías», exhaló Ezra. «Lo estropearía todo». Audrey volvió a reír. «Ya lo ha arruinado todo, papá.
Tú mismo lo arruinaste todo, con cada mentira, cada encuentro, cada línea de tu maldita novela. El teléfono volvió a sonar en el bolsillo de Ezra, ahora el de la inmobiliaria. Miró impotente a su mujer y a su hija, y luego salió corriendo de la cocina. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe y el motor del coche se puso en marcha. Hazel y Audrey se quedaron solas en la cocina. «Lo siento», susurró Audrey. «Debería habértelo dicho antes». La madre abrazó a su hija y, por primera vez en semanas, ambas se permitieron llorar. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Audrey cuando se hubieron calmado un poco. Hazel se secó los ojos. «Ahora, cariño, vamos a seguir adelante con nuestras vidas, sin mentiras ni novelas sobre genios incomprendidos». Aquel día, a última hora de la tarde, Ezra llegó a casa arrugado, con los ojos enrojecidos y oliendo ligeramente a whisky. Hazel y Audrey estaban sentadas en el salón, ordenando viejos álbumes de fotos, como si hubieran decidido despedirse de sus vidas pasadas por adelantado. Hazel enderezó la espalda al ver a su marido, mientras Audrey se apartaba desafiante de la ventana. «Puedo explicártelo», empezó él, hundiéndose pesadamente en su silla. «No es lo que piensas. Iba a devolver el dinero en cuanto recibiera el anticipo del libro». Sus palabras sonaban falsas, como un monólogo mal aprendido. Hazel le tendió en silencio las impresiones de los extractos bancarios, un metódico vaciado de la cuenta educativa de su hija durante los últimos 3 meses. El teléfono de Ezra había estado sonando todo el día. Paige había intentado localizarlo después de su conversación con Audrey. Él colgaba las llamadas, enviaba mensajes cortos prometiendo devolver la llamada más tarde, pero a las 7 de la tarde llegó ella misma, con su Mini Cooper rojo aparcado frente a la casa. Paige tenía un aspecto diferente al habitual, despeinada, sin maquillaje, con un jersey holgado en lugar de su elegante atuendo habitual. En sus manos sostenía una carpeta con un manuscrito. «Lo he leído», dijo, mirando a Ezra. «Toda la maldita novela. Me gustó especialmente la descripción de Sarah Bright, una frívola cazadora de talentos dispuesta a todo por un manuscrito de éxito». Ezra se puso pálido. Todavía no le había enseñado a Paige esa versión de la novela. Había un nuevo argumento en el que la heroína manipulaba al protagonista para que utilizara su talento para avanzar en su carrera. «Es solo un borrador», murmuró. «Yo lo reescribiría todo». «¿Cómo reescribir la historia de tu matrimonio?». Paige arrojó el manuscrito sobre la mesa. «¿O cómo reescribiste la historia del dinero para la educación de tu hija?». Se volvió hacia Hazel. «Lo siento, no me di cuenta». Dijo que el dinero era de la venta de alguna propiedad. Hazel asintió. Podía ver en los ojos de Paige la misma decepción que ella misma había experimentado. Ezra se agitaba entre ellas intentando explicar algo, pero sus palabras sonaban cada vez más patéticas. «Os quería a los dos», dijo finalmente, «de maneras diferentes, pero amadas». «¿Amado?». Paige rió amargamente. «Nos utilizaste a los dos como material para tu novela. He leído tus descripciones de tu mujer y de tu amante. Solo somos personajes para que los reescribas cuando te apetezca». Más tarde, cuando Ezra se marchó al motel y Audrey subió a su habitación, Paige y Hazel estaban solas en la cocina. «¿Sabes?», dijo Paige, dando vueltas a una taza de té frío entre las manos. «Yo creía de verdad en su talento, ¿verdad? Creí en su amor. ¡Qué tonta fui!». «Todos lo hicimos», replicó Hazel. «Durante 20 años creí que estaba a punto de escribir su gran novela, y él solo utilizó mi fe para justificar su propia mediocridad». A la mañana siguiente, Paige envió una carta oficial de la editorial. Se negaban a publicar la novela por razones éticas, y una hora más tarde se llamó a sí misma. «He solicitado el traslado a otra sucursal, y quiero que sepa que he enviado la documentación al Comité de Ética de la universidad sobre su relación con las alumnas. No está bien que todo el mundo haya estado en silencio durante tantos años». Ezra apareció al caer la tarde.
para recoger algunas cosas. Parecía envejecido, confuso, sin rastro de su habitual confianza en sí mismo. «Todavía puedo arreglar esto», repitió. «Empezaremos de nuevo, reescribiré la novela, buscaré otro editor». «No, Ezra», Hazel negó con la cabeza. «No más reescrituras. La historia está acabada». Le entregó la carpeta con los papeles del divorcio. En la cocina, Audrey subió el volumen de la música para indicar que no quería oír ni una excusa más de su padre. Por la noche, revisando las cosas de Ezra, Hazel encontró un viejo cuaderno con sus poemas. No se había dado cuenta de que lo había conservado todos estos años. En la primera página estaba la inscripción: «A mi talentosa esposa, que algún día será una gran poeta». Aquella inscripción, hecha 20 años atrás, le parecía ahora una amarga burla. No solo no había apoyado su sueño, sino que había hecho todo lo posible para que lo olvidara. En su dormitorio, Audrey estaba sentada sobre sus libros de texto, pero no podía concentrarse. En su teléfono brillaba un mensaje sin leer de su padre. «Lo siento, cariño, te lo compensaré». Ella borró el mensaje sin responder. La radio sonaba suavemente en la habitación de al lado y podía oír a su madre tararear suavemente, por primera vez en mucho tiempo. En el despacho del decano Richardson se reunía un comité de ética no programado. Sobre la mesa había una impresionante carpeta de declaraciones. Una carta anónima de la editorial Blue Harbor había roto el dique del silencio. Uno a uno, los antiguos alumnos empezaron a enviar sus relatos sobre la atención especial del profesor Meredith. Hazel se sentó en primera fila, apretando la mano de su hija. Su presencia como empleada de la biblioteca daba peso a las acusaciones. Marjorie, la secretaria del departamento, se aventuró por fin a hablar de las muchas quejas que antes se habían dado en el papeleo. «Señorita Andrews, promoción de 2019», leyó el decano. «Señorita Porter, 2021. Señorita Harrington, año en curso». La lista continuaba. Algunas de las historias eran inofensivas, cumplidos ambiguos, atención excesiva. Otras hacían fruncir el ceño a los panelistas. Ezra se sentó en el rincón más alejado, saltando de vez en cuando con objeciones. «Son calumnias, simplemente no entendieron el contexto». Pero su elocuencia habitual le cambió, sobre todo cuando un joven ayudante de laboratorio contó cómo se había ofrecido a terminar el trabajo del curso durante la cena. Durante un descanso de la reunión, Audrey se escabulló a la biblioteca. Allí, en su rincón tranquilo, encontró una caja de documentos de archivo. Viejas declaraciones, memorandos, años de incidentes que la administración prefería ignorar. A un profesor con talento se le pueden perdonar algunas debilidades, había dicho el anterior decano. Paralelamente a la investigación de la facultad, se desarrollaba una historia editorial. Page cumplió su palabra. Blue Harbor se negó oficialmente a publicar la novela. Además, su departamento jurídico envió una carta advirtiendo de una posible demanda si Ezra intentaba publicar un texto que contuviera detalles reconocibles de la vida personal de los empleados. Por las tardes, Hazel y Audrey se ocupaban de los trámites del divorcio. 20 años de vida en común cabían en montones de papeles, cheques, fotografías. «Mira», dijo Audrey un día, sacando una vieja fotografía, «aquí es donde sonríes de verdad». La imagen mostraba a una joven Hazel recitando sus poemas en una noche de poesía universitaria. Ezra trató de salvar el día, telefoneando, escribiendo cartas, vigilándolas fuera de casa. Una mañana le envió un enorme ramo de flores con una nota. «Me he dado cuenta de todo. Dame una oportunidad». Hazel llevó en silencio las flores a la biblioteca y las repartió entre sus colegas. «Un nuevo comienzo», comentó mientras colocaba los jarrones en las mesas. En la facultad, el ambiente se caldeaba. Algunos colegas apoyaban a Ezra, hablando de la casa de brujas,
y la nueva ética. Otros recordaban incidentes que antes habían preferido ignorar. El profesor Jenkins, un viejo amigo de la familia, confió a Hazel. Debería haber intervenido antes. Todos hicimos la vista gorda durante demasiado tiempo. El tercer día de la investigación se presentó Sarah Myers, una antigua alumna, ahora profesora en otra universidad. Traía cartas de hacía 2 años. Ezra le había prometido ayudarla a publicar sus historias a cambio de conocerla mejor. El comité estudió la correspondencia durante mucho tiempo y Ezra repetía, se malinterpretó. Audrey, sentada en las reuniones, observaba a su padre. Tenía los hombros caídos, más canas en el pelo. Parecía envejecido y perdido, nada que ver con el genio desconocido de su propia novela. Sus miradas se cruzaron una vez y ella vio algo parecido a la vergüenza en sus ojos. En la biblioteca, Hazel encontró borradores de sus viejas historias que había guardado todos estos años. Historias sobre la honestidad, la lealtad, la búsqueda de uno mismo. ¿Cuándo dejó de ser el hombre que las escribía?, le preguntó a su hija. Audrey se encogió de hombros. Quizá nunca lo fue. Puede que solo fuera una bonita historia. Al final de la semana, la lista de testimonios se había vuelto incontrovertible. 3 editoriales se negaron a considerar el manuscrito de la novela. Hubo murmullos de despido inminente en la sala de profesores. Ezra dejó de acudir a las reuniones del comité y envió a un abogado en su lugar. Por la noche, después de un día especialmente duro, Hazel y Audrey se sentaron en la cocina a tomar té con limón, su pequeño ritual. ¿Sabes?, dijo Audrey de repente. He estado releyendo tus viejos poemas. Son reales, mamá, no como su novela. Hazel sonrió y sacó de su bolso el folleto del curso de escritura. Quizá no sea demasiado tarde para empezar de nuevo. Fuera de la ventana llovía, desdibujando el contorno de la calle familiar. En algún lugar de un motel a las afueras de la ciudad, Ezra estaba terminando otra versión de su novela, intentando reescribir la realidad. Pero aquí, en la cocina, las 2 mujeres a las que había traicionado ya estaban construyendo una nueva vida, sin sus mentiras y sus palabras altisonantes sobre su talento incomprendido. La última reunión del comité de ética estaba prevista para el martes. Hazel no conocía los planes de su hija. Audrey no le había dicho que se había apuntado para hablar. La sala estaba inusualmente llena. Profesores, personal administrativo, incluso algunos estudiantes que se habían colado en las últimas filas. Ezra estaba sentado con su abogado. Traje arrugado, barba de 3 días, mirada apagada. Parecía que ya se había rendido, pero aún intentaba mantener algunos vestigios de dignidad. Cuando el decano Richardson anunció que Audrey Meredith tenía la palabra, se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Audrey subió a un pequeño estrado. Parecía mayor para sus 15 años, espalda recta, mirada segura, un montón de papeles en las manos. No quiero hablarles del acoso, empezó. Quiero hablar de traición. Sacó los extractos bancarios, los mismos que había encontrado en el correo de su padre. Esta cuenta se abrió el día que nací. Mamá y papá ahorraban dinero todos los meses para mi educación. $200 del sueldo de mamá, otros 200 del de papá. Le temblaba la voz, pero continuó. En 15 años, ahorraron lo suficiente para pagarme 4 años en una buena universidad. La sala se quedó en silencio. Audrey extendió los papeles de la transacción de la casa sobre la mesa, delante del comité. Hace 3 meses, mi padre, el profesor Meredith, empezó a transferir dinero de su cuenta educativa para comprar una casa en Maine, una casa para él y su amante, una empleada de la editorial. Ezra intentó levantarse, pero el abogado lo sujetó por la manga. Hazel se sentó con las manos cubriéndose la cara. Cada vez que hablaba a los estudiantes de materia elevada y arte puro, sabía que estaba robando el futuro de su propia hija. La voz de Audrey sonó con emoción contenida.
Cada vez que discutía sobre moralidad en sus clases de literatura, mentía no solo a su mujer, sino también a su hija. Sacó copias impresas de su novela, y luego escribió un libro sobre ello, sobre cómo su héroe se libera de los grilletes de la domesticidad y la obligación, sobre cómo su hija Emily, me refiero a mí, es demasiado materialista y no comprende los impulsos superiores del alma. El decano Richardson escrutó los papeles. Señorita Meredith, ¿se da cuenta de la gravedad de sus acusaciones? Audrey asintió. Tiene todas las pruebas en sus manos. Extractos bancarios, el contrato de la inmobiliaria, incluso su propia confesión del asunto. Por cierto, escribió la novela en horario laboral, en su despacho, mientras cobraba el sueldo de la universidad. Ezra se soltó por fin del agarre del abogado. «Es un asunto de familia», gritó. «No tiene derecho a...» Audrey se volvió hacia él. «¿Ningún derecho? Tenías derecho a utilizar tu posición de profesor para tener aventuras con alumnas. Tenías derecho a robarme el dinero. Tenía derecho a destruir nuestra familia». Un hombre de traje austero, representante de una empresa inmobiliaria, entró en la habitación. En silencio, colocó una nueva pila de documentos sobre la mesa. «Hemos verificado el origen de los fondos», dijo. «La transacción queda anulada. Además, nos veremos obligados a notificar el posible fraude a las autoridades competentes». El decano se puso en pie. «Creo que todos hemos oído suficiente. Profesor Meredith, el comité está listo para emitir un fallo». Miró a los presentes. Dadas todas las pruebas presentadas, tanto el comportamiento poco ético con las alumnas, como el fraude financiero y el uso indebido de las horas de oficina, recomendamos unánimemente el despido inmediato. Ezra se sentó mirando fijamente al espacio que tenía delante. Todas sus excusas cuidadosamente construidas se habían venido abajo. El hombre que se creía un genio no reconocido se había convertido en un mediocre estafador y embaucador. Después de la reunión, Hazel encontró a su hija en la biblioteca. «¿Por qué no me dijiste que ibas a hablar?» Audrey la miró. «Porque habrías intentado protegerme, y ya no quiero esconderme a tus espaldas». Salieron a la calle. Lloviznaba ligeramente, pero no les apetecía volver corriendo a casa. «¿Sabes?», dijo Audrey de repente, «me alegro de que haya acabado así. Ahora no podrá reescribir esa historia en su novela». Vieron a Ezra en el aparcamiento. Estaba metiendo cajas de cosas de su despacho en el maletero del coche. Cuando los vio, se movió bruscamente hacia ellos, pero se detuvo. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Solo había tardado 2 días en mudarse. Era increíble la poca cantidad de cosas realmente necesarias que se habían acumulado en 20 años de matrimonio. El nuevo piso estaba en un barrio tranquilo, no lejos del parque. 2 dormitorios, un luminoso salón con grandes ventanales, una acogedora cocina, espacio de sobra para una nueva vida. Hazel dejó la casa a Ezra, que la había heredado de sus padres. Solo se llevó sus libros, ropa, algunos cuadros y un viejo piano que Audrey había aprendido a tocar. En el juicio, su abogado insistió en un reparto equitativo de los bienes adquiridos conjuntamente, pero Hazel no quería malgastar energías en esas disputas. Ezra firmó los papeles del divorcio en su cafetería favorita, la misma en la que conoció a Paige. Ahora parecía envejecido, descolorido, como si todo lo ocurrido le hubiera absorbido la fuerza vital. «Todavía te quiero», dijo al estampar su última firma. Hazel solo negó con la cabeza. «No, Ezra, solo amas tus historias de amor». Audrey se negó en redondo a ver a su padre. Le había escrito largas cartas de disculpa, la había enviado después del colegio. Una vez incluso intentó acudir a una reunión de padres y profesores. «Dile», le dijo a su madre, «que no soy un personaje de su novela. No puede reescribir nuestra relación». Llegó una breve carta de Paige.
La habían ascendido y la trasladaban a la oficina de Boston de la editorial. «Gracias por abrirme los ojos», escribió. «Yo también he aprendido de mis errores». Adjunta a la carta había una copia de la orden por la que la nombraban editora jefe del Departamento de Prosa Contemporánea. En el nuevo piso, Hazel y Audrey establecieron sus propios rituales. Por las mañanas desayunaban juntas y hablaban de sus planes para el día. Por las noches solían cocinar algo inusual, siguiendo recetas de blogs de cocina. Los fines de semana exploraban un nuevo barrio. Descubrían una acogedora biblioteca, una tienda de antigüedades, una pequeña galería de arte. Ezra seguía intentando reparar la relación. Le enviaba flores, le dejaba regalos, incluso una vez le cantó una serenata bajo la ventana, un patético intento de recrear el gesto romántico de su juventud. «Sigue pensando que vive en una aventura», comentó Audrey mientras cerraba la ventana. El día del cumpleaños de su hija, se presentó en la puerta de su nuevo piso con una enorme tarta y un sobre. «Es un cheque», dijo. «He vendido el coche y algunas cosas. Es casi la mitad de lo que...» Audrey le interrumpió. «¿Que robaste? Puedes quedártelo. Yo me ganaré mi propio dinero para la universidad». Hazel empezó a tomar clases de escritura, cumpliendo así un sueño largamente acariciado. Una noche le estaba leyendo a Audrey su primer cuento, una historia sencilla sobre una mujer que aprende a creer de nuevo en sí misma. «¿Sabes, mamá?», le dijo su hija. «Esto es 1000 veces mejor que la novela de papá, porque es verdad». Poco a poco, aprendieron a vivir sin mirar atrás. Hazel ya no se estremecía cuando veía en la ciudad un Volvo plateado que se parecía al coche de Ezra. Audrey dejó de mirar el correo de su padre, ya no se preguntaba qué hacía él con su vida. Una mañana estaban desayunando en el pequeño balcón, disfrutando de los primeros rayos de sol primaverales. Se oía el ruido de la ciudad procedente de la calle. Alguien tocaba el violín en la casa de al lado. «Lo hemos conseguido, ¿verdad?», preguntó Audrey, untando mermelada en su tostada. Hazel sonrió. «Sí, cariño. Conseguimos escribir nuestra propia historia». Todavía había cartas ocasionales de Ezra esperándolas en el buzón. Largas confesiones, intentos de explicar lo inexplicable. Las guardaban en una carpeta aparte sin leerlas. Quizá algún día esas cartas formarían parte de otra historia, sobre lo fácil que es perderse en la búsqueda de una vida ficticia. Pero esa sería otra novela. 6 meses después, Hazel estaba sentada en la pequeña aula de un curso de escritura, escuchando a los demás participantes hablar de su historia. «Hay algo muy honesto en este texto», dijo la profesora, la aclamada escritora Margaret Winters. «No intenta endulzar la realidad y por eso la historia engancha». Por las tardes, trabajaba en una colección de relatos cortos, no sobre traición o venganza, sino sobre mujeres que aprenden de nuevo a creer en sí mismas. Su primer relato ya había sido aceptado en una revista literaria, un pequeño logro, pero que significaba más para ella que todas las ruidosas promesas de Ezra de una gran novela. Audrey se preparaba para la universidad. Tras una larga batalla legal, consiguieron recuperar parte del dinero robado. El tribunal reconoció el uso ilegal de los fondos de la cuenta educativa. El resto del dinero Hazel lo recibió de la venta de su antigua casa. Finalmente, decidió desprenderse de este último recuerdo de la vida pasada. A través de conocidos comunes, se enteraron de que Ezra había conseguido un trabajo como profesor en una pequeña universidad de Iowa. Su gran novela seguía sin publicarse. Los editores rechazaban el manuscrito uno tras otro por considerarlo demasiado autobiográfico y éticamente cuestionable. Se decía que había empezado a escribir algo nuevo, una historia de arrepentimiento y redención, pero ahora nadie esperaba que escribiera una obra maestra. Page envió una postal desde Boston. Efectivamente, la habían ascendido y parecía que empezaba una nueva vida. «Gracias por la lección», escribió.
Ahora conozco el valor de las palabras bonitas y sé distinguir lo real de lo ficticio. Los fines de semana, Hazel y Audrey daban largos paseos por la ciudad. Descubrían pequeños cafés, tiendas de segunda mano, parques acogedores. Una vez, al pasar junto a su antigua casa, ni siquiera se detuvieron. El pasado ya no tenía poder sobre el presente. Por las tardes se sentaban a menudo en el balcón de su nuevo piso, bebían té y hablaban sobre el futuro, sobre los sueños, sobre los libros que querían escribir y leer. A veces Hazel le leía a su hija sus nuevas historias, y Audrey siempre encontraba las palabras exactas para responder. Había heredado el sentido del lenguaje y el amor por la literatura de su madre. En la última carta que leyeron, Ezra escribió sobre su soledad, sobre lo mucho que echaba de menos sus conversaciones sobre literatura, sus cenas familiares, su vida en común. Pero sus palabras ya no les llegaban al corazón. Habían aprendido a distinguir entre los sentimientos reales y las frases bonitas. Hazel terminó su primera colección de relatos cortos con las siguientes líneas. A veces tienes que perder una vida inventada para encontrar una real. A veces tienes que dejar de ser un personaje de la historia de otro para empezar a escribir la tuya. El día que Audrey recibió la carta de aceptación de la universidad, organizaron una pequeña celebración. Brindemos por los nuevos comienzos, dijo Hazel levantando su vaso de limonada. Y por las historias de verdad, añadió Audrey. Al otro lado de la ventana el sol se ponía, la música sonaba en el parque de enfrente, y ellas tenían toda una vida por delante, sin grandes palabras ni bonitas mentiras, solo sincera y real.